Quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 35. Evangelio de Mateo 9, 35. Dice la Biblia: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas. ¿Y qué hacía? Y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sabe? Hoy quiero hablarles de algo que he titulado manifestadores. Manifestadores. Jesús era una persona que caminaba manifestando el reino de Dios. Jesús era una persona que andaba y caminaba manifestando el reino de Dios. Jesús tuvo algo en particular. Desde que comenzó su predicación, el primer mensaje de Cristo es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es decir, Jesús desde su primer mensaje, Él buscaba, era la manifestación del reino de Dios. Y Él mismo lo manifestaba. Él mismo manifestaba ese reino. ¿Sabe? Que para nosotros, a veces, lamentablemente, esa palabra reino es poco comprendida en nuestro hablar, porque nosotros vivimos bajo una democracia. Y la democracia tiene una particularidad, que es el pueblo, el principal actor de la democracia. Si a ti no te parece algo que hace el presidente, simplemente hay ciertas acciones legales que tú puedes hacer para tumbar una ley. Si a ti no te parece el alcalde de turno que hay, simplemente hay acciones legales que tú puedes hacer, como es la recolección de firmas, por ejemplo, para provocar su destitución, entre muchas otras cosas. El tema es que en un reino, todo se basa en lo que el rey dice. No es a mi voluntad, es lo que el rey dice. ¿Sabe que a veces nosotros vivimos en el reino como si estuviésemos viviendo una democracia? Entonces, si el rey, que es nuestro papá, el rey hoy nos dice: oye, es pecado mentir, nosotros a veces decimos: pero es que hay mentiritas blancas, hay mentiritas piadosas, esas no son pecado. Porque lamentablemente, aunque hablamos del reino, mencionamos el reino, la verdad es que a veces nos cuesta vivir bajo el reino. Porque el reino, vuelvo y digo, el reino no se vive a tu voluntad, se vive bajo los decretos reales. En la antigüedad, cuando existían los reinados, alguien que no obedecía a la monarquía podía enfrentarse a la expulsión, o incluso, en casos muy graves, la muerte, porque debían vivir para contemplar y para honrar al rey. Ahora bien, hay una verdad: tenemos un rey misericordioso y vivimos bajo un rey de amor. ¿Sabes qué es lo mejor de Dios? Que a pesar de que Dios es rey, no es tirano. Dios no es un tirano. Y hay cosas que Dios dice: ay, se va a equivocar, pero bueno, sé que cuando se equivoque volverá, y aquí estaré yo para abrazarlo. Porque lo increíble es que aunque te equivoques en el reino, Dios ni te expulsa ni te mata, Él te perdona. Él te ama, porque Él decidió hacerlo. Pero a nosotros a veces nos cuesta entender el reino. Jesús, lo que más habló fue el reino. De lo que más habló fue el reino. ¿Sabe qué características tiene el reino? Una de las características que tiene el reino es que el reino es cambio de pensamiento. Cambio de pensamiento. Ahí mismo en Mateo, quiero que vayas a Mateo 4. Mateo capítulo 4, verso 17. Dice la Biblia: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir:
arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino es un cambio de pensamiento. Cuando tú decides involucrarte al reino, tú debes decidir que hay un cambio de pensamiento en ti. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Tú no puedes pretender vivir en el reino con tus costumbres pasadas. Muchas veces pretendemos vivir en el reino con nuestras costumbres pasadas. Y queremos ver bendición, queremos crecer, pero mantenemos nuestras costumbres pasadas. Jesús lo primero que decía es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe? El reino de los cielos trae un cambio total en la gente. Cuando el reino se manifiesta, las personas buscan un arrepentimiento. En la antigüedad, cuando el rey conquistaba otras tierras, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro, sencillo. Cuando el reinado de España envió a Cristóbal Colón, supuestamente hacia la India, y terminó en América, aquí en nuestro continente, cuando ellos llegaron y descubrieron que era territorio nuevo, lo primero que dijeron es, colocaron bandera y dijeron: este es territorio de España. ¿Por qué? Porque resulta que cuando hay un reinado llegaba a otro lugar a conquistar, aquel lugar se convertía en una extensión del reinado original. Con esto, ¿qué quiero decirles? Si Cristo está en tu corazón, tú eres una extensión de Cristo en la tierra. Si Cristo está en tu corazón, tú eres una extensión de Cristo en la tierra. Y ya tú no eres tuyo, ya tú no te puedes manejar a tu manera, porque cuando Cristo entró a reinar en tu corazón, Él te conquistó y dijo: tú eres mío, tú eres mía. Dele un fuerte aplauso a Dios. ¿Sabe que no solo un cambio de pensamiento en cuanto a arrepentimiento? El reino es un cambio de pensamiento también en enfoque. Jesús dijo en muchas de sus charlas con sus discípulos, les decía: oigan, ¿ustedes por qué se preocupan por lo que han de comer, cómo han de vestir, qué han de beber? Y entre muchas cosas que le decía: mirad a las aves de los cielos, mirad a los lirios del campo. Pero una frase muy popular de Jesús es: buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. ¿Sabe que cuando el reino se manifiesta en nuestra vida, una de las características es que hay un cambio de pensamiento en enfoque? Hay un cambio de pensamiento en nuestro enfoque. Miren, nosotros y la humanidad en general está preocupada por lo material. Muchos de aquí probablemente estén sentados en este momento y estén pensando: ¿qué voy a hacer de comida ahorita que llegue a la casa? Ay, ¿qué voy a comer? Ay, no compré el arroz y me van a cerrar la olímpica. Muchos estarán preocupados tal vez por cosas un poco más grandes. Ay, ¿cómo le voy a pagar la escuela a mis hijos? Este mes me bajaron el sueldo, este año la situación está bastante apretada, tengo deudas, ¿cómo hago? Tal vez algunos jóvenes estén pensando: esa deuda con el ICETEX sigue y sigue y sigue creciendo. Y nuestro enfoque primario son las necesidades. ¿Sabe que cuando nuestro enfoque son las necesidades, somos personas de poca fe? Y no lo digo yo. Si usted lee los evangelios, Jesús, cuando les hablaba a ellos de sus necesidades, les decía: pero ¿por qué se preocupan, hombres de poca fe? ¿Sabe que cuando tú te encargas del reino de Dios y cuando tú buscas del reino de Dios, te voy a decir esto: Dios se encarga de tus cosas. Dios se encarga de tus cosas. Hay cosas que cargan, sí, nuestra vida, que cargan nuestros pensamientos, que cargan probablemente nuestro diario vivir.
pero tú encárgate del reino de Dios y Dios se encargará de tus cosas. Ese es un cambio de pensamiento, un cambio de enfoque. ¿Es fácil? No, no es fácil. Porque tal vez sea fácil decirlo. Uno dice, yo busco el reino de Dios cuando ve la nevera llena. Pero cuando tal vez en la nevera lo único que hay es media leche, a punto de vencerse, agua y más nada, y le toca como a preso agua con pan y pan francés de ese duro, y sus hijos pidiéndole comer, ahí uno dice, ¿cómo me enfoco en el reino de Dios? Pero sabe que hay una promesa: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Yo les quiero decir a alguien aquí, cuando tú te enfocas en el reino de Dios, Dios no te va a dejar desamparado. Dios no te va a dejar desamparada. Vengo a decirle a alguien aquí que tú no estás solo. Cuando tú te enfocas en el reino de Dios, va a venir provisión. Pero la segunda característica del reino de Dios es que el reino de Dios es poder. El reino de Dios es poder. Y quiero que vayas a 1 Corintios capítulo 4, verso 20. 1 Corintios capítulo 4, verso 20. Dice la Biblia, pues el reino de Dios, ¿qué? No consiste en palabras, sino en poder. Este año, ¿cómo le hemos llamado a nuestro año según lo que Dios le ha dado a nuestro pastor Mauricio? Manifestación del reino. ¿Sabe que la manifestación del reino no es solo decir eso bonito? Ay, se va a manifestar el reino, se va a manifestar el reino. ¿Sabe que este año es donde más lo sobrenatural va a fluir? Porque esta palabra poder que aparece aquí en 1 Corintios 4:20 es la palabra griega dunamis. Y dunamis tiene una característica: es poder milagroso. Es decir, es poder sobrenatural. Quiero decirles algo: usted va a obrar milagros este año. Usted impondrá manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Usted orará en lugares donde hay opresión y habrá libertad. Porque el evangelio, el reino, no consiste solo en palabras bonitas. El reino consiste en poder. Jesús, cuando hablaba del reino, como pudimos ver al inicio, dice que él iba predicando por toda la ciudad el evangelio del reino, sanando toda dolencia. Y de hecho Jesús también dice en otro evangelio, en otro pasaje bíblico, cuando lo culpan de ser Belcebú, y que él dice: un reino dividido contra sí mismo no prosperará, y si Satanás se divide contra sí mismo, ¿quién podrá? Y dice: mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces es porque el reino de Dios ha sido manifiesto. ¿Sabe por qué? Porque es que ante el reino de Dios, el reino de las tinieblas no puede prosperar. Y yo quiero decirte algo: tal vez estás en opresión o en batalla, pero prepárate, porque la manifestación del reino hará retroceder las tinieblas de sobre tu casa. El reino es poder. Jesús era un hombre que manifestaba poder en la tierra. Lamentablemente, a lo largo del pasar de los años, uno dice: ¿será que el poder de Dios ha parado? No, realmente es que nosotros, tal vez nuestra poca fe ha detenido el fluir del poder de Dios. Miren, cada uno de nosotros aquí, si hemos vivido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, tenemos alguno de los 9 dones del Espíritu y podemos manifestarlo. A veces nos asombramos, y digo nos porque me incluyo también, cómo Dios usa a ciertos hombres, y es majestuoso ver cómo Dios usa a profetas, a personas que oran por enfermos y son sanados, y es algo asombroso. Pero a veces uno dice: wow,
chévere lo que Dios hace con ellos, pero yo te quiero decir, Dios lo puede hacer contigo. Porque es que el reino no solo está con ellos, el reino está para todos. El reino está para todos. Cuando el reino se manifiesta, lo sobrenatural se activa. ¿Sabe por qué lo sobrenatural se activa? Les voy a decir. Quiero seguir con esta comparativa de lo natural con lo celestial. Cuando un reino conquistaba otro territorio, aquel reino en todo su esquema gubernamental era transformado según lo que el reinado tenía. Es decir, técnicamente la atmósfera del reinado cubría al territorio. Cuando el reino de Dios se manifiesta, la atmósfera del cielo se mete en tu casa. No, pensé que sería alegre y les digo esto: en el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay nada oculto. En el cielo no hay demonio que entre. En el cielo no hay brujería que sirva. Así que les voy a decir algo: cuando el reino de Dios se manifieste, la atmósfera del cielo se va a meter en tu casa para transformar. Ahora, Jesús ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Pero ¿sabe que Jesús no se llevó estas características con él? Sino que la dejó en un grupo llamado, que yo llamé los manifestadores. Un grupo, uno diría de 12, pero realmente la dejó en un grupo de 120. Los 120 del aposento alto. Y les cuento una historia: ellos murieron y eso no se detuvo ahí, porque ese grupo pasó a otro, hasta llegar a nosotros hoy en día. Tú y yo somos manifestadores del reino. Dile al que está a tu lado: tú eres un manifestador del reino. Tú y yo somos manifestadores del reino. Los 120 fueron manifestadores del reino. Miren, es increíble que tú lees Hechos capítulo 2 y al siguiente capítulo está la sanidad del cojo de la hermosa. Porque Pedro y Juan de una se activaron. Y si tú lees Hechos de los Apóstoles, miren, Hechos de los Apóstoles es un libro espectacular porque muestra lo que es el reino. ¿El reino qué es? El reino es que el Espíritu te puede hablar audiblemente y decirte: oye, vete a esa persona que está allá en la esquina. Señor, pero es que él es peligroso. ¿Quién es el que te está diciendo que te vayas a esa persona? ¿Tú o yo? Vete a esa persona y háblale y dile esto. El Espíritu puede ser alguien que hoy estés aquí y de un momento a otro el Espíritu te dice: te necesito en tal lado, y miren, puede hacerlo, ¡fum!, apareciste en otro lado. Porque ese es el reino. El reino es sobrenatural. El reino es sobrenatural. Y el Espíritu Santo dejó a 120 manifestadores. Pero ahora nosotros tenemos ese reto, ese desafío. ¿Y cómo podemos ser manifestadores del reino? ¿Cómo? Lo primero es cultivando una vida de oración. Cultivando una vida de oración. Hechos capítulo 1 verso 14 dice que todos estaban unánimes juntos en oración y ruego. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ¿qué? Y ruego. Les voy a decir esto: los grandes avivadores de la historia, los grandes apóstoles en la Biblia, no eran personas que se sentaban y decían: bueno, vamos a esperar a que Dios lo haga. Eran personas que se dedicaban a orar, que se dedicaban a buscar a Dios. Queremos que Dios nos use. Queremos que Dios se manifieste. Queremos que Dios traiga bendición a nuestra casa, pero no queremos a Dios. No queremos buscar a Dios. Nos cuesta buscar a Dios. ¿Sabe? Los manifestadores del reino son personas que cultivan una vida de oración. Porque técnicamente el reino no se manifiesta sin oración.
De hecho, es tanto que dentro de la oración del Padre Nuestro, el modelo que nos dejó Jesús, la tercera frase que Jesús dijo por la que oráramos, ¿cuál es? Venga a nosotros tu reino. Porque para Dios es importante tu clamor por el reino. Debemos ser personas que de verdad busquemos a Dios en oración. Dediquemos tiempo a la oración. Dediquemos tiempo a la oración. ¿Sabe? Le decía a los chicos, a los líderes en el campamento, poniéndoles una comparativa. Imagínense, vamos a imaginar por un momento que usted tome agua hoy, solamente hoy, 2 horas tomando agua. Tomó agua solo durante 2 horas y toda la semana pasó sin tomar agua y vuelve a tomar agua el otro domingo. Primero, las posibilidades de que llegue vivo son muy cortas porque el cuerpo humano está diseñado para vivir 3 días sin agua. Pero digamos que llegue vivo. Lo más probable es que usted va a llegar con grietas en la piel de la sequedad que le da, con grietas en los labios, y eso con los soles que están haciendo, usted va a llegar casi arrastrándose al lugar donde está. Y así como en los muñequitos, agua, necesito agua. ¿Por qué? Porque me hice una semana sin tomar agua. Bueno, lo natural es una muestra de lo espiritual. ¿Sabe que hay personas que solo buscan a Dios las 2 horas del culto y en toda la semana se olvidan de Dios? Por eso, cuando llegan el próximo domingo o cada domingo que llegan arrastrándose. Esta semana me fue mal, esta semana me fue terrible, esta semana no me fue bien, esta semana me siento así, esta semana pequé. ¿Pero por qué? Porque resulta que tu agua solo fue el domingo las 2 horas y en toda la semana no fuiste a la fuente. ¿Tú quieres vivir? Ve a la fuente todos los días. Ve a la fuente todos los días. Miren, ni Jesús dejó de orar siendo Jesús. Jesús, a pesar de todas las ocupaciones que Jesús tenía en el día, porque miren, quiero decirles esto. Otra vez esa excusa que uno escucha para orar es: ay, pastor, es que yo trabajo, mi ocupación es… Bueno, les voy a decir esto. Jesús, si usted lee en la Biblia y leen la Biblia bien detalladamente los evangelios, ustedes se darán cuenta que uno dice: oye, Jesús, ¿en qué momento descansaba? Porque uno lee ahí que sanando enfermos temprano en la mañana, luego resucitando muertos, luego que iba para aquel pueblo, luego que iba para aquella ciudad, luego que iba para aquí, luego que iba para allá. Y uno dice: este hombre, ¿en qué momento para? Y con todo y eso, dice la Biblia que Jesús se iba aparte al monte. ¿A qué? A orar. Porque Jesús entendía que lo único que podía sostener su vida era una vida de intimidad con el Padre. No sé qué tan ocupado sea tu agenda, pero no creo que sea lo suficiente para que aparte así sea 1 hora para el Padre. Porque lo único que va a sostener tu vida es una vida de intimidad con el Padre. Lo único que va a sostener nuestras vidas es una vida de intimidad con el Padre. ¿Sabe que el reino no se manifiesta donde no hay un pueblo que honra al Rey? Porque queremos las bendiciones del reino, pero no queremos al Rey del reino. Y donde no hay honra, Dios no se manifiesta. Donde no hay honra, Dios no se manifiesta. Simple y sencillamente así. Dios no se va a manifestar en un pueblo que no le honra. Todos conocemos la historia de David cuando mandó a traer el arca la primera vez. Miren, a ojo humano, seamos sinceros, a ojo humano uno diría, oye, David quiso hacer la cosa bonita, quiso honrar a Dios de forma espectacular. ¿Por qué?
Porque si usted lee la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que David, ¿dónde puso el arca? En un carro nuevo, llevado por bueyes. Para esa época, poner algo en un carro llevado por bueyes nuevo era una forma de honra a ojo humano. Pero les tengo esta noticia. ¿Sabe por qué murió Usa? Porque resulta, pasa y acontece que para Dios eso no era honra. Lo estaban deshonrando. ¿Sabe por qué a veces nosotros no vemos lo que Dios nos ha dicho? No vemos tal vez la gloria de Dios como deberíamos verla, porque estamos haciendo la honra a nuestra manera y no a la manera de Dios. Porque David, cuando vio la honra, David vio la honra cuando leyó la ley y supo que la manera de llevar el arca no era en carritos, no era en carros llevados por animales, era con los levitas al hombro y camine, porque esa era la honra de la presencia. Aprende a honrar a la presencia de Dios, no a tu manera. Deja que el Espíritu Santo te diga cómo Él desea ser honrado. Vuelvo y digo, donde no hay honra, Dios no se manifiesta. Pero no solo cultivando una vida de oración, sino también siendo llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, pues nos cuenta la historia de Pentecostés, que están todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual ¿qué? Sopló y llenó toda la casa, y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los que estaban allí. ¿Sabe? Que un manifestador del reino es alguien que tiene una experiencia con el Espíritu Santo. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, Jesús dijo: quédense aquí y esperen, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén hasta que ¿qué? Seáis investidos con el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué Jesús les dijo que esperasen hasta que fuesen llenos del Espíritu Santo? Te voy a decir esto: tú no puedes dar lo que no tienes. Y si tú eres un manifestador del reino y no tienes al reino, ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a dar? Por eso, antes de tú buscar manifestar el reino este año, primero, por lo menos, primero enfócate en buscar que el reino se manifieste en ti. Enfócate en tener una experiencia con Dios, una experiencia con el Espíritu Santo, una experiencia que te llene. Vuelvo y tomo el ejemplo de Jesús. Siendo Jesús, Jesús no comenzó su ministerio hasta que el Espíritu Santo no vino sobre él. Cuando Jesús fue bautizado, dice que Jesús fue bautizado y habiendo subido de las aguas, ¿descendió quién? El Espíritu de Dios en forma de paloma. Esa es una similitud de que Jesús está siendo lleno del Espíritu Santo. Y dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado al desierto. Es decir, Jesús no comienza su ministerio hasta que no tiene una experiencia con el Espíritu Santo. Alguien que es un manifestador del reino es alguien que tiene una experiencia diaria con el Espíritu Santo. Es alguien que ama al Espíritu Santo. Es alguien que diariamente busca al Espíritu Santo, que busca escuchar su voz, que busca oírlo, que busca de verdad esa vida con el Espíritu Santo. Un manifestador del reino es alguien lleno del Espíritu Santo. Alguien lleno del Espíritu Santo. Y no solo lleno, alguien que está cubierto del Espíritu Santo. ¿Sabe? Yo siempre pongo un ejemplo con lo siguiente. ¿Usted sabe por qué Pedro sanaba con su sombra? Ustedes cuando van con un paraguas debajo del sol, la sombra que refleja el paraguas, ¿cuál es? El que refleja el sol, ¿cuál es? La del paraguas. Usted lo que ve en el suelo es como un círculo que lo rodea. ¿Sabe por qué Pedro sanaba con su sombra? Porque resulta que la sombra que se reflejaba no era la de Pedro, era la del Espíritu Santo sobre Pedro. Te voy a decir algo: sé tan lleno del Espíritu Santo que lo que refleje tu vida no sea tu propia vida, sino que sea a Dios a través de ti.
Debemos permitir que el Espíritu Santo nos cubra y nos llene. No es esperarnos, no es esperarnos. Permitir que tengamos una experiencia con el Espíritu Santo, que podamos reflejar esa experiencia. Pero lo último para ser manifestadores, y con esto quiero orar, es predicando. ¿Cómo somos manifestadores del reino? Predicando. Mateo 9:35 dice que Jesús recorría todas las ciudades, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Predicando el evangelio del reino. Ahora quiero decir esto: predicar no es pararte en una tarima, coger un micrófono y hablarle a multitudes. No, tú puedes predicar en tu trabajo. Tú quieres ver que las señales te sigan, habla la verdad, predica. Y no te preocupes por las señales, porque te voy a decir esto: tú no debes perseguir las señales, ellas te van a perseguir a ti. No, pensé que se iba a alegrar. Ellas te van a seguir a ti. Cuando tú te enfocas en predicar, las señales te van a seguir. Dice la palabra en Marcos 16:20, después de que Jesús les dio, antes de ascender, todo, dice que ellos salieron, iban predicando en todas partes. ¿Y qué hacía el Señor? Les confirmaba la palabra con las señales que le seguían. ¿Sabe? Cuando tú predicas, el Señor confirma su palabra. Este año, que sea un año en que tú prediques el evangelio, que tú prediques el reino. Ahora, voy a decir otra cosa: predicar no siempre tiene que ser con un mensaje bosquejado, que tú agarres y digas, bueno, así dice el Señor en la palabra, no. A veces tú puedes predicar con historias. Si ustedes se dan cuenta de algo curioso de Jesús, Jesús no siempre predicaba mensajes bosquejados. No siempre predicaba mensajes de tipo arrepentirse, pecadores, ¿no? Jesús, ¿cómo eran sus prédicas normalmente? Parábolas, historias. Y Jesús decía, cuando venían y le hacían alguna pregunta y él hablaba del reino, él decía, ok, el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es semejante. Porque a veces nosotros tenemos un concepto de prédica, tal vez bosquejado, no, que yo le tengo que poner con un título que esto, no. Tal vez hay alguien allá afuera al cual tu testimonio de vida lo va a impactar tanto que ese es el reino que Dios quiere que prediques. Por eso nunca uno debe callarse en nuestro testimonio de vida, porque el testimonio muchas veces puede ser lo que impacte y lo que transforme una vida. Así que debemos predicar el reino, predicar el reino. No podemos pretender que se manifieste el reino sin antes predicar el reino. ¿Sabe por qué? Vuelvo a la similitud de los reinados anteriores con los de ahora. Cuando el rey iba llegando a un territorio, ¿qué era lo primero que aparecía? Normalmente aparecía primero el vocero. Ahí viene el rey. Luego algunos reyes tenían trompetas y empezaban a sonar las trompetas para anunciar ¿qué? La llegada del rey. ¿Sabe qué haces tú cuando predicas? Tú le estás anunciando a una persona, ahí viene el rey para cambiar tu vida. Cuando tú predicas, tú le estás anunciando a una persona, ahí viene el rey que va a transformar tu vida. Y yo quiero decirte hoy que ahí viene el rey para transformar tu situación. Para concluir, y quiero invitarle a que se coloque sobre sus pies. El reino este año debe manifestarse. Y no solo debe quedarse en palabras, no es algo que debe decirse solamente, sino va a manifestarse en poder. Va a manifestarse en poder. Levanta tus manos, tú. Sí. Desde hace ratico el Espíritu me está inquietando contigo. No te conozco, pero el Espíritu me dice, dile
que la opresión que ha vivido es hasta hoy. Siento mucha opresión en tu casa, mucha opresión, como si un peso estuviera en tu casa. Y muchas de las cosas que han sucedido, incluso hay cosas de brujería detrás que han querido atacar tu casa y que algunas han hecho efecto en enfermedades, y que has venido acá porque de verdad estabas buscando una libertad para tu casa. Y el Espíritu hoy te dice: dile que yo me manifestaré sobre su casa, sobre su familia. Y el Espíritu me dice: dile que antes de mitad de año, porque escucho muy fuerte en mi corazón el mes de junio, no sé si tenga algo que ver con tu familia, pero me dice: dile que antes de mitad de año yo haré y traeré salvación sobre su familia. Él es tu padre, pero Él va a traer el corazón de tu padre hablando hacia ti. Y escucho la palabra sanidad. Sanidad como en la parte de los óvulos. Y el Espíritu me dice: dile que yo soy su sanador. Yo soy su sanador. Y que no habrá más ovarios poliquísticos en su casa, porque hoy yo meto mi mano. Y la opresión que antes estaba, hoy se termina en el nombre de Jesús. Vamos, quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos y quiero que hables con Dios. Quiero que hables con Dios allí mientras suena la melodía solamente. Tú hablas con Dios allí en tu lugar. Vamos, quiero que levantes tu voz allí donde estás. Y catarra barama que indere bebé. Y shekete reberebe que inderere. Shema rabaraba kai tarama kendere bereme ke irarai. Y rabarama kandarai. Vamos, levanta tu voz y dile: Señor, yo quiero ver tu reino. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Espíritu de Dios. Uribarama se yerebikei toraya. Ruka yarama shererendere. ¿Tú vienes con ella? ¿Son familia? ¿Son amigas? Porque, bueno, sí, ahorita vi y el Espíritu me dice que, igual que ella, Dios también trae libertad sobre tu casa. Tu corazón es muy noble, pero ha sido muy herido por personas, porque has buscado llenar un vacío que la vida te dejó. Y en esa búsqueda has cometido a veces errores y fallas. Y a veces con Dios te has cargado en tu corazón creyéndote culpable. Pero hoy Dios te dice: dile que yo la he perdonado, que yo no miro sus fallas, y que yo fui el que estuve pendiente de su nacimiento, y que yo fui el que guardé su vida de la muerte, y que hoy yo soy su sanador para ti. Él es tu sanador y Él es quien cuida tu vida. No temas, porque Dios es quien tiene el control. Vamos, quiero que levantes tu voz un momento y podamos cantarle un tiempo a Dios y adorarle. Decirle: su reino está aquí. Su reino está aquí. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí. Trae
gozo, paz y salvación. Cantamos, tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Vamos a decirle todos. No solo es decir que es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí, inconmovible es. No solo es decir que es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí, inconmovible es. No solo es decir que es eterno y es su poder, tu reino está aquí, el cielo aquí, inconmovible es. No solo es decir que es eterno y es su poder, tu reino está aquí, el cielo aquí. Oh, el cielo está aquí. Vamos, sigue adorándole a Dios. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Dígalo a él, tu ¿Sabes? reino de poder está Dios me inquietó el que viniera aquí atrás. A veces es normal uno, pues los de delante, todo. Pero Dios me dice, dile que yo lo hice nacer para cambiar la historia de su casa. Y yo lo traje para cambiar la historia de su casa. Y Dios puso sobre ti un manto ministerial que has luchado con él y has rechazado muchas veces porque no te sientes digno. Pero Dios te dice es que el problema es que no se trata de ti, yo soy el que te hago digno. Y Dios ha puesto sobre ti un manto ministerial y Dios te dice prepárate porque te voy a usar en señales, en sanidades, en milagros y en maravillas. Aún el Señor te ha hablado muchas veces de ese manto, pero has luchado con él. Y hoy el Señor te dice, te recuerdo que tienes ese manto desde nacimiento. Vamos, sigue adorando a Dios. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Trae salvación.
ahí puesta. Ustedes ya sabrán qué es, no sé si ya saben qué es, pero Dios pone una palabra en mi corazón. Me dice, dile que lo que está esperando es un profeta. Y que así como Samuel, desde niño yo le hablaré. Que así como a Samuel yo le hablaba desde niño, hablaré con el bebé. Desde niño. Y el Espíritu me dice, dile que Él no sufrirá las consecuencias de tal vez que ustedes hayan vivido o pasado. Que Él no repetirá su historia, no tengan temor de eso. Porque dile que yo lo levantaré como columna, baluarte financiero, y que Él será próspero en todo lo que haga. Y le bendeciré, y estoy con ellos, y será lleno del Espíritu Santo. Prepárense para lo que viene. Vamos, quiero que levantes tu voz por un momento y dile, Padre, Padre, que tu reino venga. Manifiesta tu reino. Manifiesta tu reino, Espíritu Santo. Manifiesta tu reino. Manifiesta tu reino. Manifiesta tu reino en medio nuestro. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Padre, que tu reino se manifieste en este lugar. Que si alguno está siendo oprimido por el diablo, en el nombre de Jesús sea libre. Que si alguno está siendo oprimido por el diablo, en el nombre de Jesús, tú traigas libertad. Que se rompa toda cadena de mentiras, toda cadena de opresión, toda cadena, Señor, de brujería, de hechicería, de adivinación, de santería, se rompa en el nombre de Jesús. Que tu reino venga sobre nosotros. Que tu reino venga sobre esta ciudad. Que tu reino venga, Señor, sobre Sincelejo. Que venga a nosotros tu reino. Que todo poderío de las tinieblas que esté manifestándose en robo, asesinato, en cualquier cosa, que tu reino, el reino de la luz, haga retroceder las tinieblas. Haga retroceder las tinieblas. Haga retroceder las tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús nos levantamos por nuestra ciudad y te pedimos que manifiestes tu reino. Manifiesta tu reino a favor de Sincelejo. Manifiesta tu reino a favor del departamento de Sucre. Manifiesta tu reino, Señor. Que manifiestes tu reino. Lo que más queremos es tu presencia, Señor. Te doy gracias, papá. Te doy gloria y honra solo a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.